Bueno, empiezo con la ciudad esta primero. Voy a hacer esta pequeña introducción de 50 minutos y después voy a ir en 10 minutos. Nah. Voy a contar una serie de proyectos construidos y el teatro de Jujuy que todavía no se construyó. Y realmente quería agradecerles a vos y a Alicia porque esta es la tercera vez que estoy acá. Pero es la vez que tal vez más me convoca y más me interesa en el sentido... Ahí está. De frente para eso. En sentido de que me interesa mucho lo público, me interesa mucho la ciudad. Yo nací, no sé si primero ser humano o ser urbano, no se sabe muy bien. Y siempre hay una frase que me convoca mucho, que tiene que ver con una frase que dijo Walter Benjamin, que la cita Aldo Rossi en el libro Arquitectura Análoga, en el cual dice que estoy deformado por los nexos con las cosas que me rodean. Y realmente me siento así, siento que de alguna forma uno puede transformar la ciudad, porque primero está la ciudad, en la medida que la ciudad haya determinado los proyectos que uno hace, si no es muy difícil poder transformarla. Vamos a empezar con el Parque Central de Mendoza. Voy a mostrar los aspectos que transformaron de alguna forma la ciudad rápidamente en estos 6 proyectos y finalmente vamos a detenernos un poquito más en el Teatro de Jujuy. Vamos con el Parque Central de Mendoza. Si quieren empezar. Me faltan 50 minutos todavía para hablar. Tienes razón, tengo que introducir. Sí, no, era un chiste. Bueno, el Parque Central de Mendoza tiene muchas transformaciones en la ciudad. Lo que primero transformó es el entorno. Era un entorno muy degradado. Pudimos generar esta ruta por debajo, mar que estaba fraccionada en 2 partes, y pudimos unificarlo, generar unos hitos urbanos en cada una de las entradas del parque, lograr este espejo de agua que servía para el riego. Recordemos que Mendoza es implantada en un desierto, y que realmente transformó la ciudad, y de hecho la ciudad pudo transformar el parque porque se hizo con una serie de estudios económicos en base a lo que iba a pagar todos los vecinos de alrededor, que están ahí los edificios, y con ese préstamo, digamos, se pudo construir el Parque Central de Mendoza. Hay muchísimas acciones que fueron transformando, pero básicamente también se mantiene en la memoria de las vías del ferrocarril, que era como una especie de tajo en el tejido de damero de la ciudad de Mendoza. Vamos al Paseo del Bajo, creo que muchos lo conocen. Los parques del Paseo del Bajo, está el Parque Lineal y el Parque Central. Me voy a referir al Parque Central. Es una especie de pentagrama que unifica la zona norte y la zona sur. Es muy interesante ver cómo se transformó el andar por el parque. La gente ya camina por dentro de este pentagrama que unifica el norte y el sur. Siempre el sur de Buenos Aires fue el área más degradada. Y al mismo tiempo mantuvimos todos los árboles y todas las especies existentes, con una serie de trazados, inclusive de las parquizaciones, casi como este pentagrama y estas plantaciones que van en sentido norte-sur. La verdad que es un parque que creemos que transformó muchísimo la ciudad, y en el otro sentido también, cuando veamos un poco la escalinata que hicimos también en el Paseo del Bajo. Tiene mucho que ver este parque, sin duda, con el Centro Cultural Kirchner. Está la escalinata del Paseo del Bajo, que recompone el eje histórico de Buenos Aires. Era muy difícil poder acceder del sector al área de Puerto Madero, y de alguna forma reconstruir el eje, que estamos todavía en proceso de terminar de reconstruirlo con las ciertas intervenciones que vamos a hacer en el Museo de la Casa Rosada, para terminar de reconstruir el eje de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí se ve un poco cómo el público empieza a usar eso y transforma este sector de la ciudad, que era casi la espalda de la Casa Rosada. Una de las cuestiones que también transformamos tiene que ver con volver a celebrar la fachada de la Casa Rosada, que era la parte de atrás de la casa y que ya no se veía. Obviamente el Centro Cultural Kirchner, en su momento fue el concurso del Centro Cultural de Bicentenario, es otro edificio que también transformó la ciudad, no solamente porque a veces transformar la ciudad implica mantenerla, cuidarla. Es un edificio patrimonial que tratamos que tenga una impronta contemporánea, no era simplemente sacralizar, intentamos que la planta baja sea una planta libre
que sea como una gran plaza pública, que hay una imagen donde se ve ocupada esa planta baja libre. Hoy estuve por ahí y hay actividades constantemente, como si fuera una gran plaza pública, así que la ciudad se mete adentro del edificio y penetra hasta la calle Corrientes. Y como decía, me parece que en algún momento mantener y cuidar el patrimonio y celebrarlo tiene que ver con también transformar la ciudad. Tenemos una ciudad que ha sido en ese sentido muy destruida. Eso no implica sacralizar la arquitectura, implica dar un toque contemporáneo, como la cúpula, de alguna forma hace las veces de un faro hacia el sur de la ciudad, pero mantener un montón de aspectos históricos y de la memoria de los edificios me parece que es un modo también de transformar y celebrar la ciudad. El Museo de la Casa Rosada, también acá se ve los principios de un posible proyecto que estamos proponiendo, que ya propusimos, de la ampliación del Museo de la Casa Rosada, recuperando los restos de la aduana de Taylor. Hicimos unas excavaciones y encontramos todas las bases de los restos de la aduana de Taylor, así que la idea es crecer con el museo hacia la aduana, y la aduana también es un proyecto de recuperación del patrimonio. En este lugar es el área más importante de Buenos Aires en cuanto al patrimonio, es el área fundacional de la ciudad. Se recuperaron los restos de lo que era la vieja, los almacenes de la Real Hacienda, y lo más importante es celebrar también la fachada, no solamente lo que estaba abajo, sino que desde el interior de la Casa Rosada, y que todos los techos que se hacían para tapar lo que era el patio de maniobra de la aduana de Taylor no interfieran con la fachada de la Casa Rosada, que es tal vez el elemento patrimonial más importante. Otro de los elementos es el que está acá enfrente, el Museo de la Casa Rosada, también un edificio patrimonial con una carga de la memoria en sí misma, más allá de lo que obviamente había que preservar, la memoria del Museo del Holocausto. Entre otras cosas, se preservaron los caminos de acceso que remata en lo que era la puerta de entrada de Auschwitz. Y este tajo que recién se los mostraba a los muchachos, que es asombroso, sobre la calle Paraguay, una salida de emergencia de lo que era la Carbonera, un espacio de 15 metros de alto, 15 de largo y 77 centímetros de espesor. Es lo único que no se pudo hacer, esperemos que se haga un día, que es como un gran tajo que se va a ver desde la calle Paraguay, que va a cruzar la vereda, va a cruzar la calle. Hay unas instalaciones con espejos, se iba a iluminar y el día del Holocausto iba a generar un tajo hacia el cielo. Entendemos que es un modo de poder hacer de esto, que físicamente es chico, tenga un impacto en la ciudad y que de alguna forma, por lo menos ese día, la transforme. Y finalmente, el Teatro de Jujuy. Tenemos acá uno de los que están participando con nosotros del teatro. Es un teatro que nos convocó el gobierno de Jujuy para hacer en lo que se llama la Ciudad de las Artes, esta intervención que de alguna forma se integra con una serie de edificios que están en construcción, que son la Escuela de Teatro y las Escuelas de Artes, y nos pedían dentro de la Ciudad de las Artes, donde hay un área de desfiles, engancharnos con las escuelas, generar una plataforma y hacer este teatro que no solamente transforma la ciudad, sino que también va a transformar de alguna forma el territorio. Este teatro está visto como una especie de faro de acceso a todo el sistema de Purmamarca, y también va a transformar, si se quiere, la sociedad, porque estamos usando un material que es ónix, a partir de entender que había una mina de ónix muy cercana, cosa que se va a reactivar la mina. Los primeros 5.000 metros van a ir para el teatro y después la mina va a seguir siendo explotada por los habitantes de los pueblos originarios del lugar. Es una gran caja de luz con una doble piel con ónix hacia adentro. Es un teatro de 1.300 personas más un teatro experimental, la caja de luz, y tiene una gran escalinata que hace de frente hacia lo que es el área de los desfiles, que es muy importante. Así que ese basamento aprovechamos un poco el desnivel, el corte del territorio, para generar esta gran escalinata y este faro de luz que tiene esta forma, que tiene que ver, entre otras cosas, bueno, obviamente con la montaña, con esta doble piel. Es un edificio que va a ser sustentable, con todo un basamento de piedras locales que estuvimos investigando en Jujuy, distintos modos de realizarlo. Y con una característica interesante, que los foyers tienen vistas específicamente, está todo el interior revestido,
y desde los foyers laterales, que son asimétricos, el interior obviamente de la sala es simétrica, se van viendo las distintas situaciones de paisaje con estos agujeros que se dan en lo que es el foyer, en esta caja de Onyx. Acá se ve la caja de Onyx, todos estos sistemas voladores de puentes a los distintos niveles del teatro. Los negros son los sistemas técnicos para el personal técnico, los más claros son para el público, también con un sistema de verticales de elevadores para la accesibilidad a las salas. Y la sala con un zócalo de piedras bastante único, trabajamos mucho con los acústicos para que se pueda, que te haya una referencia de lo que es el territorio dentro de la sala. Las propias telas de los revestimientos de los asientos van a estar hechas con telas locales, y un video de lo que finalmente es el proyecto. El área de desfiles, el acceso por debajo, la gran escalinata, las escuelas en construcción, que cuando terminen se van a integrar al edificio, los halls con este gran atrio con plantas locales, y bueno, creo que eso es todo, fueron 10 minutos precisos. Gracias.